El ki del ángel Tyr se podía sentir en cada rincón del mundo de dioses y ángeles. Su ki era realmente gigantesco y la presión que desprendía era infernal al punto que el suelo se agrietaba. Sin embargo, el ki de Kakaroto no se quedaba atrás. Este había liberado todo su gran poder, el poder de la evolución de la doctrina egoísta prohibida mientras hacía uso de los poderosos ojos de demonio. Puedo sentir la tensión en ambos. Si estuviera cerca de esos dos, probablemente mi cuerpo no soportaría toda esa presión de poder. El señor Tyr ha cambiado por completo su apariencia y ahora se ve muy aterrador. Tiene un espíritu espeluznante y ese espíritu tan puro que desprendía se desvaneció. Por otro lado, Kakaroto tiene la combinación entre maldad y pureza, como el yin y yang, un guerrero completo, se diría Rise. No tengo idea quién es más fuerte, Baldur o Tyr, pero tengo un presentimiento que Tyr es más fuerte. Después de todo tiene el apodo como Ángel de la Muerte. Debo pelear con todo mi poder antes que pasen los 5 minutos, se diría Kakaroto. Entonces el ángel Tyr no perdería más el tiempo y a una velocidad cegadora para la vista de Rise, este ya se encontraba a centímetros de Kakaroto con un puñetazo devastador. Pero Kakaroto con los ojos de demonio había sido capaz de ver el movimiento de Tyr, por lo tanto este rápidamente con su antebrazo se preparaba para recibir el impacto. Tyr impactaría su puño en el antebrazo de Kakaroto, lo que de inmediato provocaría una ráfaga de viento que haría pedazos el suelo y se formaría un cráter al punto que también haría retroceder a Kakaroto. Kakaroto haría una mueca de dolor, este de inmediato notaría que su antebrazo había sido roto. La fuerza de Tyr no había duda de que se encontraba en otra dimensión. Oh Dios, esto es malo, el brazo de Kakaroto está roto por el puño del señor Tyr. No pude ver nada pero escuché un fuerte crujido, además ahora lo veo claro, Kakaroto está en problemas y no podrá pelear con un solo brazo, se diría Rise, quien esta comenzaba a entrar en pánico. Veo que me excedí, cuando me transformó no puedo medir correctamente mi fuerza, se diría Tyr. Kakaroto vería que con un brazo roto iba a estar en completa desventaja, este vería que también Rise se encontraba muy preocupada y empezaba a perder la cordura. Yo puedo ayudarte Kakaroto, puedo sanar tu brazo roto, diría Rise. No te preocupes Rise, estoy bien, he subestimado a Tyr y no debí hacerlo, pero recuerda que soy un demonio puro, diría Kakaroto con una sonrisa y el brazo roto de este de inmediato se recuperaría. Fascinante Kakaroto, tienes la sangre Hellsing muy dominada, diría Tyr. Será mejor que continuemos, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Esta vez Kakaroto finalmente comenzaría a hacer uso de su máximo poder debido a que ahora tenía en claro de lo que era capaz el Ángel de la Muerte. No obstante, el ángel Tyr nuevamente iría al ataque y esta vez dispuesto a lanzar una ráfaga de golpes con una gran fuerza bruta. Pero Kakaroto no se quedaría atrás y este también a toda velocidad se iría al ataque con todo lo que tenía mientras sus ojos de demonio le incrementaban todas sus habilidades físicas. En menos de 100.000 billonésima de segundos ambos contrincantes comenzarían una batalla realmente legendaria donde al instante ambos chocarían sus puños. El ángel y el semidios demonio al chocar puños de inmediato se daría una explosión infernal al punto que ráfagas de fuego pulverizarían todos los escombros, incluso el cielo se nublaría y relámpagos comenzarían a caer en la zona de batalla. Vaya, eso estuvo cerca, ¿esos dos acaso no se están conteniendo? Pero no los veo por ningún lado, ¿dónde estarán? Diría Rise mientras dirigía su vista hacia todos lados. Pero esta de inmediato notaría que en los cielos se daban estruendos e incluso la zona de entrenamiento temblaba. Resulta que Tyr y Kakaroto ya se encontraban intercambiando golpes a una velocidad tan escalofriante que parecían ser invisibles. Están peleando en el cielo, pero no los veo, nada más veo estruendos y relámpagos que caen, son tan veloces para mis ojos, esto es increíble, diría Rise. La pelea seguía entre ambos guerreros, quienes habían comenzado a lanzarse una combinación de puñetazos y patadas al punto que hacían temblar todo el lugar. Kakaroto con todo su máximo poder lanzaría una ráfaga de puñetazos a una velocidad suprema, pero el ángel tiraría lo mismo, lo que provocaría que ambos chocaran sus puños incontables veces. Debo ser superior, se diría Kakaroto y este rápidamente soltaría un derechazo. Tyr esta vez no sería capaz de esquivar ese puño, por lo tanto este lo recibiría de lleno en toda la cara al punto que lo haría retroceder muchos metros.
Pero Kakaroto no se detendría y al instante aparecería al costado del ángel con una patada con todas sus fuerzas al punto que Tyr recibiría de lleno esa potente patada en toda la cara. No debo detenerme, debo ir con todo, solo así tendré una oportunidad de volverme más fuerte, se diría Kakaroto y este comenzaría a incrementar mucho más su ki al punto que este formaría en las palmas de su mano el poderoso Kamehameha. Las potentes ráfagas de viento que se daban en el lugar habían hecho retroceder a la Kaioshin, quien esta no podía creer que Kakaroto llevará la ventaja en contra de ese ángel que tenía un aspecto aterrador. Kakaroto no lo hace nada mal, su fuerza es sorprendente, pero también tiene una velocidad increíble, no cabe duda de que es parte de la familia de dioses y ángeles puros, tiene un potencial increíble para volverse uno de los dioses más poderosos, pero se ganará muchos enemigos al tener la sangre de un dios demonio puro, se diría Tyr hasta que levantaría la mirada, notando una gran cantidad de energía que se reunía en un solo punto. Esto es uno de los ataques más poderosos que existen, lo aprendí de un Saiyajin parecido a mí, diría Kakaroto quien ya se encontraba listo para lanzar el poderoso ataque de ki. Tyr no diría nada, nada más vería fijamente el ataque de ki que tenía preparado Kakaroto para finalmente lanzarlo. Entonces Kakaroto no perdería más el tiempo y finalmente lanzaría el poderoso Kamehameha donde de inmediato iba directo hacia el ángel de la muerte a una velocidad catastrófica. Eso es todo, esto es mi máximo poder Tyr, no sabes el honor que tengo de pelear contra un ángel puro y uno de los más fuertes, diría Kakaroto mientras vería cómo su Kamehameha estaba a punto de impactar en su objetivo. Yo también me siento orgulloso de pelear contra un tipo como tú, más que todo con el hijo de mi hermana, no sabes el honor que siento, pero ahora te demostraré porque afirman que soy uno de los ángeles más fuertes, diría Tyr con un tono grave en su voz. Tengo tanto miedo de que ese ataque de ki pueda explotar, pero es lo más seguro que suceda, el señor Tyr estará en graves problemas, Kakaroto es muy poderoso, se diría Rise. Esta sensación que siente mi cuerpo, este instinto, me advierten que algo sorprendente está a punto de suceder, ¿qué es lo que harás Tyr? Esas palabras suenan como si la batalla está a punto de acabar, se diría Kakaroto. El ataque estaba a centímetros de impactar contra el ángel de la muerte, pero justo en ese preciso instante el poderoso Kamehameha se detendría dejando a los presentes sin palabras, el ángel de la muerte había detenido el Kamehameha con tan solo su mirada. Imposible, ese ataque iba con todo mi máximo poder y lo ha detenido con el poder de su mente, no lo puedo creer, diría Kakaroto quien no podía creer lo que se encontraba presenciando. Esto es el poder del ángel de la muerte, diría Tyr quien con la mirada mandaría por los cielos el Kamehameha hasta salir de la atmósfera y perderse en el espacio y el Kamehameha finalmente había desaparecido sin dejar rastro. Kakaroto no podría creer de lo que era capaz este ángel, pero en el fondo sabía perfectamente que algo así podría haber sucedido debido a que se encuentra en el mundo de su abuelo, donde existen dioses y ángeles a otro nivel. No puedo creer lo que estoy viendo, el señor Tyr es realmente aterrador, detuvo el ataque de Kakaroto con tan solo la mirada y luego lo mandó al espacio, se diría Rise. Pero en ese momento Kakaroto de inmediato se colocaría en guardia, sabía que ahora Tyr iba a atacar por lo tanto tenía que estar preparado. Eres fuerte Kakaroto, los 5 minutos que tengo con esta transformación se están agotando, por lo tanto debo terminar con esto, fue una buena pelea Kakaroto, diría Tyr con una mirada seria. Puedo sentir su instinto más agresivo, ¿dónde atacará? ¿Aparecerá detrás de mí? ¿Arriba? ¿A un lado? Sea como sea debo estar preparado, se diría Kakaroto. Ten cuidado Kakaroto, el espíritu del señor Tyr ahora se siente más terrible, diría Rise. Pero entonces, el ángel de la muerte haría su primer movimiento, que incluso ni los ojos de demonio habían sido capaces de detectarlo, en un abrir y cerrar de ojos, ya se encontraba frente a Kakaroto con el primer puñetazo. El cerebro de Kakaroto finalmente reaccionaría, pero ya era demasiado tarde debido a que el puñetazo de Tyr ya se encontraba a centímetros del rostro de Esto es una pequeña parte de mi poder, no quiero sonar arrogante pero soy el ángel más fuerte, al tener esta maldición mis hermanos evitan entrenar conmigo, puedo oler el miedo en ellos, sin embargo contigo es diferente, no le temes a nada, incluso no le temes al Señor, eso es admirable, eres como yo, fueron las exclamaciones de Tyr y finalmente impactaría su puño en toda la cara del Saiyajin semidemonio.
Kakaroto al recibir ese poderoso impacto sentiría la fuerza del ángel de la muerte, no podía creer la sensación que sentía como su cuerpo se paralizaba, era la primera vez que sentía un golpe así de poderoso y eso que el ángel no se encontraba usando todo su gran poder. Pero el ángel de la muerte no se detendría y soltaría un derechazo hacia toda la mandíbula del semidios al punto que se daría una ráfaga de viento que agrietaría el suelo. Así que esto es recibir el golpe del ángel más fuerte, increíble, no puedo describir este dolor, siento que me voy a desmayar, pero aún no debo darme por vencido, se diría Kakaroto mientras las piernas de temblaban debido a la falta de resistencia. No hay duda de que es muy terco, a pesar de tener el cuerpo muy debilitado aún no se da por vencido, parece ser que no tendré de otra que usar un enfoque más directo, fueron las exclamaciones de Tyr y nuevamente se iría al ataque y esta vez dispuesto a lanzar una ráfaga de puñetazos. Kakaroto al tener el cuerpo debilitado no podía ser capaz de anticipar los golpes de Tyr, por lo tanto se prepararía para recibir esos letales puños. El ángel de la muerte a gran velocidad golpearía en toda la cara a Kakaroto con un puñetazo, pero también le acertaría otro puñetazo en todo el abdomen, pero no se detendría y lanzaría una ráfaga de golpes donde al instante impactarían por todo el cuerpo de Kakaroto y por último el ángel de la muerte soltaría un puñetazo y esta vez usando menos de la mitad de su fuerza bruta. Kakaroto recibiría ese puñetazo en el pecho donde al instante se escucharía un crujido y la fuerza del golpe lo mandaría a volar directo hacia una montaña donde de inmediato la haría pedazos al impactar en al punto que se levantaría una cortina de polvo y Kakaroto quedaría entre todos los escombros y perdería su transformación quedando en un estado base evolucionado y ese gran ki que desprendía había desaparecido por completo. Rize al ver caer a Kakaroto de inmediato iría en su ayuda, debido a que se encontraba en un muy mal estado que parecía estar a punto de morir. Eres muy fuerte Kakaroto, realmente fuerte, diría Tyr mientras vería el cuerpo tirado de Kakaroto en todos los escombros. Kakaroto dime que estás bien, déjame sanar tus heridas, diría Rize. Rayos, parece que tengo muchas costillas rotas, pero estoy bien Rize, no te preocupes por mí, recuerda que tengo la sangre de un dios demonio, ahora retrocede, diría Kakaroto quien aún seguía en todos los escombros. Pero Kakaroto, no puedo dejarte en esas condiciones, para eso me tienes, para ayudarte a sanar, además estoy segura que tienes más huesos rotos de lo que crees, diría Rize. Deberías escuchar a la señorita Rize, parece que ya no puedes pelear más, deja que ella te ayude, diría Tyr. Lo digo en serio Rize, realmente estoy bien, además aún puedo pelear, ahora retrocede Rize que esto aún no termina, diría Kakaroto mientras a duras penas lograría colocarse de pie. Qué terco eres Kakaroto, pero bien, haz lo que quieras, diría Rize mientras se retiraría del campo de batalla. Ella tiene razón Kakaroto, eres muy terco, pero la batalla ha terminado, diría Tyr. No, aún no termina, porque aún tengo fuerzas para seguir peleando, no puedo caer tan fácil porque soy el creador de mi mundo, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. No puedes seguir peleando Kakaroto, es cierto que posees las células de un dios demonio y eso te brinda una regeneración instantánea, pero eso se requiere de tu energía, por lo tanto tu ki empieza a disminuir, diría Tyr. Sé lo que tratas de decir Tyr, pero aún puedo pelear, créeme he estado en peores condiciones, diría Kakaroto. Eso tampoco es el verdadero problema Kakaroto, mi tiempo con esta transformación se empieza a agotar y no tardaré en perder el control de mi mente y cuerpo, es peligroso si llegara a suceder, diría Tyr. Sin embargo, Kakaroto no escucharía a Tyr, quería seguir peleando y así volverse más fuerte, por lo tanto sufriría una regeneración instantánea donde se recuperaría de todos sus moretones, cortes y sobre todo de sus huesos rotos, y ya se encontraba listo para volver a pelear. Kakaroto no escucha al señor Tyr, me pregunto por qué quiere seguir peleando, se diría Rize. Ha sido suficiente Kakaroto, no sé por cuánto tiempo podré mantener el control de mi maldición, lo mejor será que nos detengamos, diría Tyr. Aún no he usado mi última carta, mientras estuve ausente durante décadas, me enfoqué en volverme más fuerte, tenía pensado usar este poder para hacer pedazos a Azazel, pero todo indica que esta es la oportunidad que he estado buscando, diría Kakaroto. ¿De qué estás hablando Kakaroto? Veo que no estás balbuceando, por lo tanto tienes un poder más sorprendente, diría Tyr.
Hablo de los ojos de Dios, he llegado a perfeccionar lo que me heredó el antiguo creador Cronos, y eso me brindó un poder completamente nuevo, el poder de la doctrina egoísta prohibida celestial. Fueron las exclamaciones de Kakaroto, y este haría aparecer sus ojos de Dios donde su ki de inmediato se dispararía y se podía sentir en cada rincón del planeta. Una potente ráfaga de viento haría retroceder a Tyr. Este se encontraba sorprendido de que Kakaroto tenga mucho más poder, era casi como presenciar a uno de los dioses puros más poderosos. Entonces la apariencia de Kakaroto había cambiado por completo. Kakaroto había sufrido una nueva transformación, la forma final del poderoso nuevo creador supremo. Mientras tanto, en diferentes partes del planeta del señor Zeus. ¿Qué está pasando? Hace un momento todo el mundo estaba siendo sacudido. Este ki pertenece al nuevo integrante de la familia, el hijo de Siris, pero ese otro ki que puedo sentir es totalmente siniestro. No cabe duda de que pertenece a Tyr. ¿Qué rayos está sucediendo? Se diría Vali. Un enfrentamiento entre Tyr y Kakaroto. Admito que Kakaroto tiene agallas para enfrentar al ángel de la muerte, se diría Jack. No ha pasado mucho tiempo y puedo sentir una batalla mucho más legendaria. Ese ki es de Kakaroto y ese otro. No puede ser, pertenece a Tyr, él ha liberado su maldición, debo ir, se diría Lilith, quien esta no podía creer que Kakaroto se encontraba enfrentando al ángel de la muerte. Ahora nos situamos en el enfrentamiento de Goku y el dios Poseidón. Todo el mundo tiembla, señor, estos poderes provienen del área de entrenamiento, diría Loki. Se trata de Tyr y Kakaroto, espero que esos dos no lleguen a crear un caos, porque parece ser que Tyr ha liberado su maldición, diría Zeus. Ha liberado su maldición. No puede ser, Tyr perderá la razón y terminará acabando con Kakaroto, diría Loki. Descuida, Tyr sabe perfectamente de las consecuencias y sabe que tiene un límite de tiempo. Por otro lado, Kakaroto estará bien, solo siente su ki. Este es el poder de mi nieto, no está nada mal, diría Zeus. Regresando al área de entrenamiento. No puedo creer lo que veo y estoy sintiendo, el espíritu de Kakaroto ahora es completamente puro, tan puro como la combinación entre un dios y un ángel. No puedo creer todo esto, parece un sueño, la presión que desprende su cuerpo casi hace que me desmaye. Si estuviera cerca de esa pelea mis huesos se romperían por la presión, se diría Rise, quien estaba asombrada ante los acontecimientos. Esto es mi máximo poder, esta es la segunda ocasión que me transformo, cuando lo hice por primera vez me quedé sin energías y agotado, pero he dominado un poco mejor este poder, ahora estoy listo para pelear, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Increíble, no hay duda de que es parte de esta familia y también que es hijo de Siris, su potencial es como el de Morfeo, por algo son padre e hijo. Kakaroto se ha convertido en un dios puro por completo, ni siquiera puedo detectar el ki de un dios demonio en él, esto ha llegado demasiado lejos, si empezamos a pelear no hay duda de que provocaremos un caos que llamaría la atención del señor, se diría Tyr. No puede ser, esos dos están a punto de pelear y el señor Tyr no tardará en perder el control de su cuerpo, debo salir de aquí o de lo contrario no viviré para contarlo, pero no puedo dejar que eso pase, necesito calmar a Kakaroto, se diría Rise. No podemos hacer esto, Kakaroto, te lo dije desde un principio, no podemos pelear con nuestros máximos poderes, porque no quieres ser testigo si llego a perder el control, debemos detenernos, diría Tyr. La verdad es que cuando uso este poder me vuelvo más diferente, más decidido, dispuesto a destrozar a cualquiera, diría Kakaroto hasta que sería interrumpido por Rise. Kakaroto, ¿qué estás haciendo? Prometiste que esto no se saldría de control y no rompes tus promesas, el señor Tyr no tardará en perder el control y parece ser que tú también has perdido tu sano juicio, estás actuando como esos dioses arrogantes, debes reaccionar de una vez, diría Rise. Rayos, ya no puedo soportar más tiempo la maldición, fueron las exclamaciones de Tyr y este volvería a su forma normal mientras jadeaba del cansancio. Tienes razón, Rise, no sé qué rayos estoy haciendo, me llené de poder al tener este ki impresionante, no hay duda de que me falta más trabajo dominar este poder, no sé qué habría hecho sin ti, Rise, te lo agradezco, diría Kakaroto y este volvería a su estado base. No te preocupes, Kakaroto, me alegro de estar aquí para ayudarte en lo que pueda, no soy un guerrera pero puedo ayudarte emocionalmente, me hace feliz que esto haya terminado porque el señor Tyr también está agotado, diría Rise. Oye, ¿estás bien, Tyr? Parece que se me fue de las manos, diría Kakaroto. Estoy bien, aliviado de no perder el control, unos segundos más y habría perdido por completo la razón, diría Tyr.
Me disculpo Tyr, lo que hice fue imprudente, si no fuera por Rize no sé cómo hubieran resultado las cosas, diría Kakaroto. Descuida, es bueno aceptar los errores, lo hizo bien señorita Rize, diría Tyr. Pero en ese momento Morfeo haría su aparición, pero este había llegado tarde porque la pelea ya había finalizado. Llegas tarde hijo, diría Kakaroto. Así parece, pero también tienes algo que explicarme padre, diría Morfeo. No cabe duda de que los rumores viajan rápido, diría Kakaroto. Parece que también llegó tarde, fueron las palabras de la diosa Lilith quien haría su aparición. ¿Me podrían decir qué hacían ustedes dos? Sé que escuché que esto se trataría de un entrenamiento, pero parece que rebasaron el límite completamente, podrían haber ocasionado mucha destrucción, diría Morfeo. Lo sabemos Morfeo, Tyr y yo no hay duda de que nos excedimos, pero al final mantuvimos el control, ahora no hay nada de qué preocuparse, diría Kakaroto. Kakaroto tiene razón, mantuvimos bajo control las cosas, diría Tyr. El señor Tyr y Kakaroto tienen razón, mantuvieron la pelea bajo control, diría Rize. Ambos fueron muy imprudentes, la destrucción que podrían haber ocasionado podría haber sido muy catastrófica, diría Lilith. ¿Saben qué? Tienes razón, me disculpo pero Tyr no tiene nada de culpa, yo lo obligué a usar su transformación, así que yo tomo la culpa, diría Kakaroto. ¿Qué fue lo que dijo? Tyr, ¿cómo pudiste haber liberado tu maldición? Sabes que tienes un límite de tiempo y si todo hubiera salido mal entonces habrías destrozado a cualquiera que se interpusiera en tu camino, diría Lilith con un tono molesto en su voz. No, no es así, Tyr mantuvo las cosas bajo control todo el tiempo, no es culpa de Tyr, diría Kakaroto. Escucha Kakaroto, sé que tienes buenas intenciones y que te alegras de haber encontrado a tu nueva familia, pero esto es muy serio, diría Lilith. Descuida Kakaroto, no tienes por qué asumir toda la culpa, la señorita Lilith tiene razón, no debí haber liberado mi maldición, así que me disculpo si puse en peligro la vida de alguno de ustedes, pero ahora me retiro, tengo cosas importantes que hacer, fue un gusto pelear y conocerte Kakaroto, y usted también señorita Rize, ya nos veremos, diría Tyr con una pequeña sonrisa y este se retiraría de la área de entrenamiento. Lo lamento Kakaroto, no quise arremeter con ustedes, pero supongo que me preocupe que provocarán la furia del señor, diría Lilith. Descuida Lilith, entiendo completamente tus preocupaciones, pero no tienes que disculparte conmigo, debes hacerlo con Tyr, diría Kakaroto. Tienes razón Kakaroto, me disculparé con él, si quieres puedo mostrarte todos los reinos de este mundo, solo ven a buscarme, ahora debo irme y ten cuidado Kakaroto, diría Lilith y esta se retiraría del lugar. Vaya padre, te mueves rápido, mírate, la diosa Lilith coqueteando contigo, diría Morfeo. No es lo que piensas Morfeo, solo está siendo amable, después de todo ella fue amiga de tu abuela Siris, diría Kakaroto. Lo que digas padre, pero ahora tenemos una conversación pendiente, diría Morfeo. Espera un momento hijo, ¿sientes eso? Ese es el ki de Goku y este otro ki pertenece a Hades, ¿qué hacen ellos aquí? Diría Kakaroto. Vaya, también puedo sentir muchos espíritus y uno de ellos pertenece al señor, diría Rize. Ahora lo veo en tu expresión, parece que sabías perfectamente que Hades y Goku se encuentran aquí, ¿tienes alguna idea? Diría Kakaroto. Yo los dejaré solos, parece que tienen mucho de qué hablar, diría Rize. No tienes por qué irte Rize, puedes quedarte, diría Kakaroto. Descuida Kakaroto, ustedes necesitan tiempo de padre e hijo, no lo has visto en muchos años después de todo, fue un gusto conocerte Morfeo, diría Rize mientras se alejaba del lugar. De acuerdo pero no te alejes mucho Rize, este mundo aún sigue siendo un misterio para nosotros, diría Kakaroto. No tienen por qué preocuparse padre, aquí estarán seguros, diría Morfeo. Igualmente no puedo bajar la guardia, diría Kakaroto. Como quieras padre, diría Morfeo. Ciertamente este planeta es muy impresionante, nunca había visto algo así en mi vida, es un planeta realmente gigantesco, es como 10 veces más grande que el Sol, diría Kakaroto. Realmente lo es un mundo impresionante repleto de seres como nosotros padre, dioses puros, diría Morfeo. Ahora entiendo por qué Goku se encuentra en este mundo, diría Kakaroto. ¿A qué te refieres padre? Diría Morfeo.
Mientras volaba para venir a este lugar a kilómetros de distancia, pude ver una super esfera del dragón. Goku está aquí para recuperarlas. Uno de los dioses o ángeles debieron haberlas robado. Ahora veo por qué Goku fue capaz de romper sus límites. Traer de vuelta a su esposa le otorga una voluntad de hierro, diría Kakaroto. ¿Cómo puedes estar tan seguro, padre? Goku no es muy estable de su mente. Después de todo, recuerda cuando él era el emperador, diría Morfeo. Estoy seguro porque fue un ángel de este mundo que me arrebató de las manos a Rize y casi acaba con la vida de Brunilda, mi ángel guardián, diría Kakaroto. No tenía idea de que tienes a un ángel guardián porque no lo necesitas, diría Morfeo. Eso no viene al caso, lo que importa aquí es que los dioses y ángeles de este mundo no son fiables, diría Kakaroto. Así que por eso no me contaste que estos dioses y ángeles son nuestra familia. El señor también me lo ocultó, no puedo creer esto, ¿por qué rayos no me lo dijeron? Ahora entiendo por qué el señor accedió a entrenarme cuando llegué aquí, diría Morfeo. Créeme, hijo, yo tampoco sabía mis orígenes, me enteré una semana antes de llegar aquí. Fue tu abuelo Bardock quien me informó todo acerca de los orígenes de tu abuela Siris. Ella fue desterrada, pero Zeus me dijo otra cosa. Él dijo que le dio una oportunidad a tu abuela, pero yo confío en la palabra de mi madre. Ahora ves por qué no confío en estos dioses y mucho menos en Zeus, diría Kakaroto. ¿Por qué el señor nunca me contó todo esto? Diría Morfeo. No lo sé, hijo, solo Zeus tiene las respuestas que buscas, diría Kakaroto. Parece que el señor quiere tener una buena relación contigo, padre, o debería decir tu abuelo, al punto que te deja llamarlo por su nombre. Eres el segundo ser que lo llama por su nombre, diría Morfeo. Lo sé, parece que Zeus quiere que nos llevemos bien, diría Kakaroto. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto, padre? Ahora comprendo por qué tú y yo somos invencibles, padre, nuestro linaje es el más poderoso, no tenemos límites, diría Morfeo con una sonrisa. No te pongas muy arrogante, hijo, pero respecto a tu pregunta, aún no lo sé, debo pensarlo, diría Kakaroto. Bien, pero ahora háblame de tu nuevo poder, no creas que no pude sentirlo durante algunos segundos. Tenías un ki impresionante al punto que casi igualabas al de Tyr. Eso es impresionante, padre, fuiste capaz de hacerle frente a Tyr en su forma de ángel de la muerte. No solo se necesita poder para enfrentar a Tyr, sino que también agallas, diría Morfeo con una sonrisa. Vaya, la mirada de Morfeo se ha iluminado como un pequeño niño al escuchar sobre mi nuevo poder, se diría Kakaroto. Y bien, padre, ¿me mostrarás ese increíble poder? Puede que incluso me hayas superado, pero no creas que me quedaré atrás, también entrenaré muy duro, diría Morfeo. Está bien, hijo, supongo que puedo hacerlo, pero aún no me acostumbro a este poder, es como el Super Saiyajin 3, tiene un malgaste de energía que debo mejorar, diría Kakaroto. Ya veo, suena emocionante, diría Morfeo con una sonrisa. Entonces todo el lugar comenzaría a ser sacudido fuertemente, no solo era la zona de entrenamiento, sino que ahora todo el mundo entero comenzaba a ser sacudido fuertemente por el gigantesco poder de Kakaroto al punto que se formaban tornados, el cielo se había nublado y la lluvia junto a los relámpagos no tardaron en caer en toda la zona. El terrorífico y legendario ki de Kakaroto habían hecho retroceder a Morfeo, quien se encontraba realmente impresionado y fascinado ante el poder de su padre. De tanta liberación de poder se daría una onda de fuego que pulverizaría todo a su paso hasta el punto que se levantaría una cortina de humo y el planeta entero había dejado de temblar. Este ki es de mi padre, es realmente poderoso, tiene el mismo potencial que yo, ahora veo por qué se volvió extremadamente fuerte en todos estos años, se diría Morfeo. En todo el humo se podría apreciar una silueta. Goku al salir de todo el humo finalmente le revelaría su nueva transformación a su hijo, mostrando que una vez más había superado sus límites. ¿Qué es todo esto, padre? ¿Qué fue lo que estuviste haciendo todos estos años? Estoy totalmente seguro que no fue un entrenamiento ordinario, fue algo más, diría Morfeo asombrado ante el poder de su padre. Cuando tienes más de 50 millones de años obtienes experiencia, esto te ayuda a convertirte en un genio del combate y entrenamiento, muy pronto entenderás lo que quiero decir, al final tienes todo el tiempo del mundo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Eso es acaso una sonrisa lo que veo, padre? Desde que te conozco jamás te había visto sonreír, ¿esto es acaso algo nuevo de tu nueva transformación? Diría Morfeo con una sonrisa. En esta forma tengo mucho mejor control de mis emociones, mi estado base es una combinación con el ultra instinto, suprime todas mis emociones para mantenerme alerta y no bajar la guardia, diría Kakaroto.
Por lo que veo resulta muy efectivo, todo el tiempo estás serio padre, deberías optar por otra forma, mostrar las emociones no es ser débil, diría Morfeo. Eso es lo que me decía tu madre, diría Kakaroto. Lo sé padre, lo sé, pero ahora este es el momento perfecto para que volvamos a pelear padre, estoy listo, diría Morfeo. Pero en ese momento Rize aparecería debido a que su atención había sido llamada por todo el caos que había provocado el poder de Kakaroto. Señorita Rize, no esperaba verla tan pronto, diría Morfeo. Lo sé pero parece ser que se divierten, pero no se preocupen, ya me iba, diría Rize. Pero en ese momento Kakaroto perdería su transformación, debido a que consumía grandes cantidades de energía y aún no se recuperaba por completo de su pelea contra el Ángel Tyr. Kakaroto, ¿estás bien? Si gustas puedo sanarte con mi habilidad, sabes que puedes pedírmelo en cualquier momento, diría Rize. Te preocupes demasiado Rize, pero lo agradezco, estaré bien, nada más necesito descansar, parece que tendremos que dejar nuestra pelea para en otro momento hijo, diría Kakaroto. A eso me refería padre, mostrar un poco más tus emociones, veo que optaste por un estado base más evolucionado, diría Morfeo. Yo llamo así a esta transformación, pero Goku en su mundo la llama el Super Saiyajin 4, nada más puedes conseguir esta transformación teniendo una cola y dominar la forma Osaru y por lo visto tú has perdido tu cola, ¿qué le sucedió? Diría Kakaroto. Una larga historia, pero la versión corta es que la perdí en batalla, sin embargo, tú lo has dicho padre, tendremos que dejar esta pelea para en otra ocasión, te advierto que estaré más que listo, pero ahora debo ir a hablar con el señor, la batalla de Goku ha terminado y parece ser que ha salido victorioso, lo que significa que fue capaz de vencer a Poseidón, eso ciertamente es sorprendente, diría Morfeo. Goku en verdad ha derrotado a Poseidón. Escuché que Poseidón es uno de los dioses más fuertes, está entre los 5 más fuertes, ¿qué te ha sucedido Goku? Se diría Kakaroto. Y bien padre, diría Morfeo. Espera un momento Morfeo, iré contigo, Zeus mencionó que tiene algo importante de que informarme, diría Kakaroto. De acuerdo padre, vamos, diría Morfeo. Después de eso nos iremos Kakaroto. Estoy preocupada por Brunilda, diría Rize. Te lo prometo Rize, ahora ve donde la señorita Lilith, ella te cuidará y luego pasaré a recogerte, dile que yo te envié, diría Kakaroto. Bien, de acuerdo Kakaroto, solo porque veo que es algo de suma importancia, diría Rize. Bien, entonces vámonos hijo, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este emprendería vuelo a máxima velocidad. Mi padre es un poco paranoico, pero aquí estará a salvo señorita Rize, no debe preocuparse, fue un gusto conocerla, fueron las exclamaciones de Morfeo y este también emprendería vuelo. Kakaroto tiene razón, los dioses de este mundo y ángeles no son de fiar, pero creo que la señorita Lilith y el señor Tyr son diferentes, el señor Tyr fue muy amable todo el tiempo y se preocupó por Kakaroto, se diría Rize. Ahora nos situamos en el reino de Zeus, en el palacio. Veo que llegan a tiempo, ciertamente el señor los estaba esperando, diría Loki. ¿Dónde está Goku y Hades? La pelea parece haber terminado, diría Kakaroto. Por aquí, síganme, diría Loki ignorando la pregunta de Kakaroto. Señor, ¿qué está sucediendo? Escuché que soy parte del linaje de su familia, ahora comprendo por qué usted aceptó entrenarme y darme un hogar, no fue por ser un dios puro, sino porque soy parte de su familia, pero ¿por qué ocultármelo? Diría Morfeo con una mirada seria. Escucha Morfeo, primero debo hablar con tu padre de algo de suma importancia, puedes retirarte Loki, diría Zeus. Como usted ordene señor, diría Loki y este se retiraría. Quiero respuesta señor, estoy en este mundo casi por un siglo y apenas me doy cuenta que soy parte de su familia, diría Morfeo. Las tendrás Morfeo, tendrás tus respuestas pero tendrás que esperar, primero debo discutir algo con tu padre, diría Zeus. Está bien Morfeo, sé paciente un poco más, diría Kakaroto. Bien, pero estaré cerca, diría Morfeo y este se retiraría del lugar. Eres sorprendente debo decir Kakaroto, conoces a Morfeo menos tiempo que yo y ya te obedece, ciertamente tienes una buena influencia en él, pero también noto que has mejorado, sabía que tu entrenamiento con Tyr funcionaría, de hecho fue una prueba, diría Zeus. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con una prueba? No entiendo, diría Kakaroto. Tal como escuchas Kakaroto, como te habrás enterado ningún dios o ángel tiene las agallas para entrenar con Tyr debido a su maldición, temen de que Tyr pueda perder el control de su maldición, como verás Kakaroto, cuando Tyr pierde el control de su maldición se vuelve muy peligroso, ¿sabes por qué?
porque se vuelve más fuerte con cada golpe que recibe su cuerpo, algo muy espectacular, diría Zeus. ¿Quieres decir que enviaste a Tyr a la zona de entrenamiento? Lo que significa que él no llegó de pura casualidad, diría Kakaroto. Exacto, me demostraste que tienes las agallas para hacer cualquier cosa, además no me temes, Goku es igual que tú con la diferencia de que no es tan fuerte como tú, él tiene mucho que aprender, pero ahora vamos a lo importante, dime Kakaroto, ¿has tomado una decisión acerca de entrar en mi familia? Diría Zeus con una mirada seria. Así que de eso se trata, lo he pensado bien, he visto de lo que son capaces los dioses y ángeles puros de este mundo y hay muchos que no son de fiar, te seré sincero, tampoco confío en ti, por eso mi madre no querría que supiera nada acerca de esta familia, por lo tanto he decidido marcharme y jamás volver, diría Kakaroto con una mirada seria. Sacas conclusiones muy precipitadas Kakaroto, ni siquiera le has dado una oportunidad a tu familia, al menos el beneficio de la duda, diría Zeus. Lo lamento Zeus, pero he tomado mi decisión la cual es irme y jamás volver, diría Kakaroto. Igual que tu madre, pero supongo que no puedo hacerte cambiar de opinión, diría Zeus. No puedes, te agradezco lo que hiciste por mí y por la cálida bienvenida, pero ahora me retiro, diría Kakaroto y este estaba a punto de retirarse del lugar hasta que sería interrumpido por la voz de Zeus. Pero si sales por esa puerta puede que nunca vuelvas a ver a tu hijo, quién sabe, a lo mejor tampoco a tu amiga Rise, diría Zeus. Eres un desgraciado, mi madre tenía razón al no confiar en ti, diría Kakaroto con una expresión de enfado. Solo trato de mantener la familia unida, no puedes culparme Kakaroto, además no me dejas más opciones, diría Zeus. ¿Qué es lo que quieres Zeus? ¿Qué quieres para dejarme en paz de una vez? Diría Kakaroto con una mirada seria. Ahora estamos hablando, no quería llegar a estos extremos, pero si quieres regresar a casa junto a tu amiga Rise a salvo solo necesito que hagas una cosa por mí, diría Zeus. Bien, pero ¿qué hay de mi hijo? Diría Kakaroto. Esa no es decisión tuya o mía Kakaroto, esa decisión es de Morfeo, diría Zeus. Haré lo que quieras para que me dejes en paz y nunca más ver tu cara, diría Kakaroto. Es un trabajo que se requiere de mucha discreción, esta conversación no debe salir de esta habitación, ¿nos estamos entendiendo? Diría Zeus. Ya dime de qué se trata todo este misterio, diría Kakaroto. No seas impaciente, pero se trata de mi hijo Erebos, estoy seguro que lo conoces, después de todo él ahora vive en tu mundo, diría Zeus. ¿Qué hay de él? Diría Kakaroto. Quiero que acabes con él, su desobediencia ha traído deshonor a esta familia, tal como su hermano mayor Hades, acaba con él y te prometo que estarás libre como una mariposa, ¿es lo que quieres no? Diría Zeus. Kakaroto no podría creer lo que había escuchado, ahora para liberarse de las garras de su abuelo, tendría que acabar con su tío Erebos. Tenemos un trato Kakaroto, diría Zeus. ¿Por qué crees que yo podría vencerlo? Diría Kakaroto. Por favor Kakaroto, no insultes de esa manera mi inteligencia, sé de lo que eres capaz, lo vi en tu pelea contra Tyr, entonces te has decidido. Diría Zeus con una sonrisa. Ahora nos situamos afuera del palacio del señor Zeus. Han estado mucho tiempo charlando, me pregunto de qué se trata todo este misterio, el señor parecía muy serio al respecto tal como mi padre, diría Morfeo. Estoy seguro que no es nada grave joven Morfeo, pero el señor es muy impredecible por lo tanto no tomes en cuenta mis suposiciones, diría Loki. Espero que no sea nada, porque ahora la familia del señor se volvió más grande, diría Morfeo. Así que ya sabes acerca de que somos familia, diría Loki. Antes que Morfeo respondiera en ese momento Kakaroto saldría del palacio, este tenía una sonrisa fingida para no preocupar a Morfeo y tampoco levantar sospechas. Parece que no fue nada malo padre, pero que deseaba el señor, diría Morfeo. No te preocupes Morfeo, no es nada, sin embargo debo salir a hacer un pequeño trabajo para Zeus, no tardaré mucho y por favor cuida a Rise, aún tengo mis preocupaciones, diría Kakaroto con una sonrisa y este de inmediato emprendería vuelo para salir del planeta. De acuerdo padre y no tardes mucho, porque necesito a un compañero de entrenamiento, diría Morfeo. Parece que el señor quiere poner a prueba las habilidades de tu padre, pero no te preocupes, el señor hizo lo mismo con todos nosotros. Ahora parece que es tu momento de hablar con el señor, te sugiero que no lo hagas esperar, ya sabes cómo es él, diría Loki.
Morfeo no diría nada, este nada más tenía una mirada seria y pensativa debido a que el señor mandaba a sus hijos a misiones una vez que completaban sus entrenamientos, en cambio su padre no había recibido ningún entrenamiento. Ahora nos situamos en el universo X, donde ahora gobierna el poderoso dios Erevo, o también conocido como el dios de la oscuridad. Señor, recibí un mensaje, un ki muy poderoso se aproxima a su universo, es un ki realmente gigantesco, diría Sombra. ¿Algo más que quieras agregar? Diría Erevo. Sí señor, me han informado que se trata de un ki puro, este ki pertenece al señor Kakaroto, su sobrino, diría Sombra. Eso es así. Me pregunto qué es lo que querrá, pero después de todo él es bienvenido, gracias Sombra, puedes retirarte, diría Erevo. Sí señor, diría Sombra, ha pasado una semana desde que Kakaroto decidió venir a verme, se diría Erevo. Pero en ese instante todo el lugar comenzaría a ser sacudido al punto que se darían fuertes ráfagas de viento que podrían en alerta al dios de la oscuridad. ¿Qué es lo que sucede Sombra? Diría Erevo en su mente mientras se comunicaba por telepatía. Qué extraño, Sombra no responde, al parecer Sombra cometió un error y no trataba de Kakaroto, se diría Erevo. Pero en ese instante una poderosa explosión se había dado en todo el palacio del dios, la explosión había sido de alta magnitud al punto que arrasaría con todo a su paso, dejando destrucción por todos lados y pulverizando todo el palacio entero hasta dejar nada más que escombros, llamas por todos lados y cráteres. Use todo mi poder de la destrucción con esta transformación y aún puedo sentir el ki de Erevo, esto aún no termina, se diría Kakaroto. De todos los escombros saldría Erevo con quemaduras debido a la explosión, pero este de inmediato se recuperaría debido a su inmortalidad, pero había algo diferente en el dios de la oscuridad, su ojo izquierdo era completamente diferente, parecía el ojo de Dios. Su mirada cambió y un poder legendario empieza a desprender de su cuerpo, su ojo me llama la atención, se diría Kakaroto. Kakaroto, ¿qué rayos estás haciendo? Deduzco que mi padre te ha enviado, no puedo creer que me hayas traicionado, diría Erevo mientras tenía una mirada asesina. Esto no es personal Erevos, diría Kakaroto quien se preparaba para atacar. Lo hiciste personal en el momento que destruiste todo mi palacio y todas mis sombras, pero parece que mi padre te ha enviado a hacer el trabajo sucio, me cuesta creer que hayas sido capaz de manipularte, pensé que eras mejor que eso Kakaroto pero me equivoqué contigo, al final todos los dioses y ángeles puros somos iguales, no soy la excepción, en el pasado hice atrocidades de las que no me enorgullecen, diría Erevos. ¿Por qué me dices todo esto Erevos? Diría Kakaroto. Porque lamento decirte que no voy a perder esta pelea, sé de lo que eres capaz, pero tú no sabes nada de lo que soy capaz, no quiero alardear pero en el mundo de mi padre era reconocido como uno de los 5 dioses más fuertes, diría Erevos. Sé lo fuerte que es, pero ese ojo que posee me recuerda mucho al ojo de Dios, pero no es posible que sea el mismo, según Cronos soy el único que los posee, no hay nadie más, pero ya no sé qué creer, Cronos me ha ocultado muchas cosas y en especial acerca de Zeus, se diría Kakaroto. Te habría dado la oportunidad de irte Kakaroto, en serio me agradas, pero ahora lo has hecho personal, no sé cómo rayos accediste a unirte a mi padre, te lo advertí pero no escuchaste, diría Erevos quien también se preparaba para atacar. Debo tener cuidado, es cierto que él se encuentra entre los 5 mejores, no debo subestimarlo, pero no sé si podré vencerlo, no sé en qué rayos estaba pensando Zeus, pero ya no hay vuelta atrás, se diría Kakaroto. Sin que Kakaroto pudiera predecirlo, Erevos ya se encontraba frente a con un puñetazo devastador que tenía la fuerza de destruir un multiverso entero. Kakaroto no había sido capaz de predecir sus movimientos, por lo tanto recibiría ese puñetazo en toda la cara al punto que un poco más y habría quedado inconsciente. Debiste ponerte de mi lado Kakaroto, lo lamento Siris pero tu hijo se ha unido al bando equivocado, fueron las exclamaciones de Erevos y soltaría otro puñetazo. Kakaroto nuevamente recibiría otro puñetazo en toda la cara al punto que a gran velocidad sería impactado contra una montaña de escombros, destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de polvo. ¿Qué rayos pasó?
Así que esto es una parte de la fuerza de Erebos, me recuerda mucho a Tyr, su fuerza bruta es descomunal, no puedo creer que exista alguien como Tyr, si no hago algo este será mi fin, sin embargo esos golpes me ocasionaron mucho daño al punto que tengo dislocada la mandíbula pero tengo que ponerme de pie, se diría Kakaroto quien este se encontraba en todos los escombros. No eres tan rápido, tampoco tan fuerte, pero lo sorprendente de ti es tu espíritu de lucha, tienes una voluntad de hierro lo que te permite no caer tan fácil, una lástima que hayas decidido unirte a mi padre, diría Erebos quien estaba listo para lanzar un ataque de ki muy destructivo. En ese momento Kakaroto saldría de los escombros, sin embargo sufriría una regeneración instantánea, debido a su sangre Hellsing como dios demonio puro, el mejor linaje corría por sus venas. Impresionante Kakaroto, fueron las exclamaciones de Erebos y finalmente lanzaría su poderoso ataque donde a una máxima velocidad, se dirigía hacia Kakaroto con la intención de desintegrarlo tanto como alma y cuerpo. Viene a gran velocidad ese ataque directo hacia mí, en 5 segundos me impactará, si lo esquivo podría destruir todo el multiverso X-21 habita en este multiverso por lo tanto no puedo dejar que ella muera, se diría Kakaroto y aumentaría todo su gran ki para poder resistir ese ataque de ki. Pero que... Vaya, ciertamente no me esperaba esto, a pesar de que ahora trabajas para mi padre te sigues preocupando por la vida de los mortales, una lástima que te hayas unido a mi padre, tu madre estaría decepcionada, diría Erebos. Entonces el catastrófico ataque de ki impactaría contra el Saiyajin semidios y semidemonio al punto que se formaría una gigantesca explosión al punto que comenzaría a arrasar con todo a su paso. El dios de la oscuridad al notar esa devastadora explosión rápidamente rodearía su cuerpo con un poderoso campo de energía que lo protegía. La explosión seguía su curso, arrasando con todo a su paso, evaporando lo que quedaba del palacio de Erebos, muchas ráfagas de fuego pulverizarían todo a su paso hasta dejar cenizas, una destrucción masiva había quedado en todo el lugar de los hechos, llamas por todos lados y un gigantesco cráter. Una lluvia negra no tardaría en caer provocada por la catastrófica explosión que se dio parecida a una bomba nuclear, incluso estruendos y relámpagos se daban por todo el lugar. Lamento que esto haya resultado de esta manera Kakaroto, pero era la única opción que me dejaste, ahora estás en un lugar mejor, estoy seguro que te reencontrarás con tus esposas y tu madre, diría Erebos mientras vería todo el caos que había donde alguna vez existió su palacio. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles puros, en el mundo del todopoderoso Zeus. Señor, tengo que hablar con usted, diría Morfeo. Por supuesto Morfeo, te estaba esperando, sé que tienes muchas preguntas, nuestro tiempo es limitado por lo que trataré de resolver tus dudas lo más que pueda, diría Zeus. De acuerdo, aquí voy con mis preguntas, no se preocupe señor, no son muchas y sé que su tiempo es limitado, bien, he estado aquí durante décadas y usted nunca me informó quién era yo realmente, que soy parte de esta familia, ahora comprendo por qué usted accedió a dejarme quedar en este lugar, entonces ¿por qué? Porque nunca me lo dijo, diría Morfeo con una mirada seria. Entiendo tus dudas Morfeo, pero aún no estabas listo, eras un adolescente cuando llegaste a mi mundo, estabas roto por dentro por la muerte de tu madre y hermano, no tenía más opciones, te lo iba a decir una vez que completaras tu entrenamiento final pero nunca se dio debido a que tu padre llegó antes de tiempo, eres un joven inteligente Morfeo, estoy seguro que lo entenderás, entonces ¿alguna otra pregunta? Diría Zeus. La verdad es que nada más tengo una pregunta más, diría Morfeo. Entonces dime de qué se trata, diría Zeus. ¿A dónde se dirigía mi padre? Sé que tanto como dioses y ángeles salen a buscar retos grandes para completar el entrenamiento final, pero mi padre aún no ha tenido ese entrenamiento, ¿de qué se trata esto realmente? Diría Morfeo. Veo intriga y sospechas en tus ojos Morfeo, pero créeme cuando digo que no debes preocuparte, sé que es tu padre pero estará bien, he visto de lo que es capaz de hacer Kakaroto y es sorprendente, tuvo las agallas para hacerle frente a Tyr, eso sí que me sorprendió, diría Zeus hasta que sería interrumpido por el dios Loki. Señor, tenemos un problema, diría Loki. Debe ser un problema grande al punto de irrumpir justo cuando estoy teniendo una charla con Morfeo, diría Zeus. ¿Qué sucede Loki? ¿Mi padre acaso regresó tan pronto? Diría Morfeo. No, Kakaroto aún no regresa, se trata de algo mucho más trágico, algo muy inesperado, diría Loki. Deja el suspenso a un lado y dime de qué se trata, diría Zeus.
Uno de los dioses fue aniquilado, señor, su presencia se dejó de sentir en el reino de las almas, parece ser que alguien ha sido capaz de vencer a un dios puro, diría Loki. Dime quién murió, Loki, diría Zeus. Se trata de una de las diosas de la luna, Selene, la información vino del oeste fuera de nuestro mundo, señor, diría Loki. Zeus no diría nada, nada más tenía una mirada seria y pensativa de quién podría tratarse. ¿Acaso fue un mortal quien hizo esto? Diría Morfeo. No lo sabemos, pero una presencia muy extraña se sintió en el oeste, si enviamos a uno de nuestros guerreros podría encargarse de esto, diría Loki. Señor, déjeme ir a mí, le demostraré que puedo vencer a cualquiera sin necesidad del entrenamiento final, no he perdido ni una sola pelea desde mi primer entrenamiento, puedo hacer esto, diría Morfeo. Pero Morfeo, esto se trata de algo incluso fuera de tus manos, diría Loki. Me subestimas, Loki, puedo aniquilar a cualquiera, diría Morfeo con una sonrisa. Selene era una de las diosas de la luna, pero ciertamente su nivel de poder estaba bajo del promedio de mi mundo, quien eliminó a Selene no puede ser un peligro, entonces Morfeo, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Podemos enviar a uno de nuestros mejores guerreros, diría Zeus. Estoy más que listo, señor, he esperado que se presente una situación como esta y no planeo dejarla pasar, no escucharé más sermones de ti, Loki, ese papel no te queda, volveré lo más pronto posible, nos vemos, señor, tú también, Loki, diría Morfeo mientras se retiraba del lugar. Pero señor, esto podría tratarse de una verdadera amenaza, diría Loki. Ni una palabra más, Loki, Morfeo tiene razón, ese papel no te queda, eres igual que tu hermano Jack, ambos disfrutan de los problemas pero en especial tú, Loki, ahora si no hay nada más que informar puedes irte, diría Zeus. De acuerdo, lo dejaré descansar, señor, diría Loki con una sonrisa y se retiraría del lugar. Pero no hay duda de que esto se trata de una amenaza para los débiles, será un gran reto para ti, Morfeo, no me falles, se diría Zeus. Regresando al multiverso X donde se están realizando todos los acontecimientos entre Kakaroto y Erebos. Supongo que tendré que reconstruir todo el palacio nuevamente y crear más sombras, pero ahora estaré alerta, ahora que sé que mi padre ha enviado órdenes para acabar conmigo, pero ahora espero que sea donde te encuentres me perdones, Siris, pero Kakaroto no me dejó más opciones, se diría Erebos. Hasta que en ese momento todo el lugar comenzaría a ser sacudido fuertemente por una gran corriente de poder, un resplandor haría volar los escombros, se podría apreciar una silueta y un ki gigantesco que parecía el de un dios y un ángel puro. Es un ki gigantesco, ahora entiendo por qué mi padre envió a Kakaroto para aniquilarme, Kakaroto cuenta con el mejor potencial, Kakaroto mejora en cada batalla y se vuelve más poderoso, tiene la sangre de un Saiyajin, de un dios puro, la de un dios demonio puro e incluso la de un ángel, mi madre era un ángel, pero no entiendo cómo Kakaroto cuenta con el ADN de un ángel, porque al final no todos heredamos ese ADN, algunos de mis hermanos nacen siendo dioses desde nacimiento y algunos de mis hermanos son ángeles desde nacimiento, pero nunca he visto un caso como que alguien nazca con ADN de un dios y un ángel puro, estoy seguro que mi padre sabía de esto, se diría Erebos quien se encontraba asombrado ante lo que había descubierto. Esto aún no termina, Erebos, créeme que esto no es personal pero no tengo más opción, diría Kakaroto. Los que están con mi padre se convierten en mis enemigos, esto tendrá que terminar nada más de una manera, un sobreviviente Kakaroto, nada más uno, diría Erebos quien nuevamente haría brillar su poderoso y misterioso ojo. Entonces Kakaroto finalmente se dejaría ver, revelándole a Erebos su nueva transformación, pero a la misma vez también le revelaría sus dudas. Veo que también estás decidido, entonces que así sea, Kakaroto, fueron las exclamaciones de Erebos y en ese momento haría aparecer una poderosa espada. Puedo sentir el poder destructivo de esa espada, debo tener cuidado o podría estar en graves problemas, pero esta vez tengo que ir con todo, tengo un límite de tiempo con esta transformación, se diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. ¿Sabes, Kakaroto? Esta será la primera vez que haré uso de esta arma, si no quieres ser cortado en pedazos más, vale que pelees con todas tus fuerzas, fueron las palabras de Erebos y ya se encontraba frente a Kakaroto con el primer tajo con la espada. Pero Kakaroto de inmediato esquivaría el ataque y a una velocidad sorprendente aparecería detrás de Erebos con una poderosa patada. Pero los reflejos y velocidad de Erebos estaban en otra dimensión, por lo tanto esquivaría el golpe de Kakaroto mientras retrocedía para tomar distancia.
Es muy veloz, no tengo mucho tiempo con esta transformación, por lo tanto debo tratar de distraerlo. La mejor manera de hacer enojar a un dios es darle un poco de su propia medicina, a eso se le llama arrogancia, se diría Kakaroto. Pero de un momento a otro Erebos ya se encontraba frente a Kakaroto con otro tajo con su espada que emitía luz oscura propia del dios. Pero Kakaroto nuevamente esquivaría el ataque de Erebos y este rápidamente haría un contraataque lanzando un veloz y preciso puñetazo directo al mentón del dios. Erebos con su increíble velocidad esquivaría el puño de Kakaroto, este se daría cuenta que el nivel de Kakaroto había crecido descomunalmente. ¿Qué sucede, Erebos? Eso es todo lo que puede hacer el dios de la oscuridad. Creí que darías más de ti al ser uno de los 5 dioses más fuertes, pero veo que me equivoqué, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa arrogante. Aún no has visto nada, Kakaroto, diría Erebos. Eso es lo que dicen todos, pero al final terminan hechos cenizas, tú no serás la excepción, diría Kakaroto con una sonrisa. Ya veo, entonces te demostraré de lo que soy capaz, diría Erebos y a una velocidad que superaba con creces la barrera del tiempo se había lanzado al ataque. Kakaroto notaría que ahora las emociones de Erebos se encontraba jugando un papel importante, por lo cual, este también se iría al ataque a máxima velocidad, debido a que sabía perfectamente de lo que era capaz el dios de la oscuridad. Erebos rápidamente y a gran velocidad comenzaría a lanzar veloces tajos con su espada, lo que de inmediato provocaría potentes ráfagas de viento. Pero Kakaroto, haciendo uso de su máxima velocidad, comenzaría a esquivar todos los ataques de la espada de Erebos, sabía perfectamente que no podía ser tocado por esa arma. Ambos dioses comenzarían una legendaria batalla donde con cada impacto destrozaban todo a su paso, el multiverso X no dejaba de ser sacudido ante la brutal batalla de ambos dioses, tanto como sistemas solares y galaxias eran destruidas por la catastrófica batalla. Erebos no dejaba de atacar con su poderosa espada a Kakaroto, pero este, al estar furioso, su velocidad había sido afectada debido a que los dioses no son como los Saiyajines. Kakaroto aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentara, por lo tanto este de inmediato soltaría una patada con todas sus fuerzas. El dios no sería capaz de esquivar esa patada, por lo cual este la recibiría de lleno en toda la mandíbula, obligándolo a retroceder. Pero el Saiyajin semidios no se detendría y de inmediato aparecería frente a este con una ráfagas de puñetazos y patadas con todas sus fuerzas. El dios Erebos de inmediato comenzaba a recibir toda una ráfaga de golpes por todo el cuerpo, sin siquiera tener la oportunidad de reaccionar. Este había sido consumido por las emociones que tienen los mortales, como decía su padre Zeus, las emociones te hacen débil. Kakaroto no dejaba de golpear a Erebos en puntos vitales, este sabía perfectamente que tenía un límite de tiempo con su transformación, por lo tanto, no podría dejar ir a Erebos hasta acabar con él. No obstante, Erebos lograría liberarse de la ráfaga de golpes, pero el haber recibido golpes en sus puntos vitales, este se encontraba muy debilitado. Pero Kakaroto sabía que no se podía detener en ese momento, por lo cual este de inmediato nuevamente se iría al ataque en contra del dios con un puñetazo devastador. Erebos de inmediato esquivaría el puño de Kakaroto, pero este al instante había hecho un contraataque, este con una gran parte de su fuerza golpearía a Kakaroto en toda la cara con un puñetazo. Kakaroto, al haber recibido ese golpe, este sentía que todo su cuerpo era sacudido, pero este de inmediato le acertaría una patada al dios en el mentón antes de salir volando por los cielos. Rayos, su golpe me alcanzó a dar, estoy cayendo, se diría Erebos, quien este caería de rodillas, debido a que su cabeza daba vueltas provocado por el golpe. Pero Kakaroto a gran velocidad sería impactado contra una pila de escombros, destruyéndola en cuestión de segundos y levantando una cortina de polvo. Mi padre tenía razón, las emociones te hacen débil, eso me decía también Hades, pero no estoy del todo de acuerdo, la única manera es controlar las emociones te hacen sentir vivo. Mi padre y Hades tienen algo en común, ambos no tienen piedad, pero yo no seré así, por algo huí del mundo de mi padre, pero rayos, ese golpe de Kakaroto casi me deja inconsciente, bajé mucho la guardia al dejar que las emociones sacaran lo peor de mí, se diría Erebos, quien este de inmediato se regeneraría debido a su inmortalidad, pero su ki había bajado considerablemente debido a que había sido golpeado en sus puntos vitales. Una ráfaga de viento haría mandar por los cielos todos los escombros, Kakaroto saldría entre todo el polvo, este se encontraba también debilitado porque el tiempo límite con su transformación se empezaba a notar.
Veo que ambos estamos en problemas, Kakaroto, diría Erebos. No te ves tan mal como yo físicamente, pero puedo decir que estás debilitado como yo, diría Kakaroto con una sonrisa. Debiste unirte a mí, podríamos haber ideado un plan para librarnos de mi padre, diría Erebos. No lo entiendes, Erebos, nunca lo entenderás, pero esto no es personal como ya te dije, diría Kakaroto. Entonces inténtalo, fueron las exclamaciones de Erebos y este ya se encontraba frente a Kakaroto con otro puñetazo. Kakaroto no vería venir el ataque de Erebos, por lo tanto este lo recibiría de lleno en toda la cara al punto que este retrocedería muchos metros. Mi ki no deja de disminuir, Kakaroto me ocasionó graves daños en mis puntos más débiles, por eso mi inmortalidad no funciona, también es ocasionado por el ojo de la oscuridad. Los ojos de Kakaroto son parecidos al mío, con la diferencia de que él posee los ojos de luz, pero yo poseo el ojo de la oscuridad. Nuestros poderes chocan entre sí, por eso también nuestros kis no dejan de disminuir, se diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Pero en ese momento Kakaroto pondría una mirada determinada, juntaría ambas palmas donde de inmediato una gran cantidad de energía se comenzaba a reunir, sabía perfectamente que un ataque final era su última carta. Si no me hubiera confiado en este momento, Kakaroto estaría hecho cenizas. Esto me pasa por tener compasión al ser mi familia, pero ahora tampoco tengo más opciones, tendré que usar un ataque final. Fueron las exclamaciones de Erebos y también comenzaría a reunir una gran cantidad de ki en su palma. Regresando al mundo del todopoderoso Zeus, después de 5 horas. Zeus se encontraba descansando en su trono, disfrutaba de una tranquilidad muy pacífica, pero eso cambiaría hasta que sería interrumpido por el dios Loki. Señor, tenemos un serio problema, diría Loki. Antes de eso, dime una cosa, Loki, ¿sabes si Morfeo ya regresó de su expedición? Han pasado muchas horas, diría Zeus. De eso mismo vengo a informarle, señor, del chico Morfeo, diría Loki. ¿Qué pasa? Finalmente destruyó a ese sujeto desconocido que eliminó a una de las diosas de la luna, diría Zeus. No, señor, perdimos el paradero de Morfeo de un momento a otro, nos informaron que su ki desapareció de la faz de la tierra, así como sucedió con Selene, diría Loki. ¿De qué estás hablando, Loki? ¿Intentas decirme que Morfeo fue eliminado tal como Selene? Diría Zeus con un tono grave en su voz. Eso es lo que nos indican nuestras fuentes, señor, el chico Morfeo fue erradicado, diría Loki con una mirada seria. No, Loki, eso no es siquiera posible, Morfeo no puede ser eliminado, envía a Azazel a buscar el paradero de Morfeo, diría Zeus con una mirada seria. Así lo haré, señor, ¿algo más? Diría Loki. Infórmame si hay alguna novedad de Morfeo y Kakaroto, diría Zeus. Así será, señor, diría Loki mientras se retiraba del lugar, dejando en sus pensamientos a Zeus. ¿Acaso fue un mortal quien hizo esto? No, un mortal no puede tener el poder necesario para enfrentar a un dios puro o un ángel. Esto no puede estar pasando, justo cuando envía a Kakaroto a erradicar a Erebos. Si Kakaroto regresa y se entera de la situación, tendré que lidiar con su furia, se diría Zeus. Ahora nos situamos en el multiverso X, donde se está realizando una gran batalla entre Kakaroto y Erebos. Kakaroto se encontraba reuniendo una gran cantidad de energía en ambas manos, se encontraba preparando el Kamehameha más poderoso que jamás había hecho, tenía la intención de ganar la batalla y nadie lo detendría. Por otro lado, Erebos también se encontraba reuniendo grandes cantidades de energía en su palma, su ataque de ki tenía una gran cantidad de energía oscura, también tenía la intención de darlo todo en la batalla y al final ser el ganador. No quiero tener que hacer esto, Erebos, pero no tengo otra salida, habría querido que esto tuviera otro resultado pero es imposible, diría Kakaroto quien estaba dispuesto a lanzar el poderoso Kamehameha. Podríamos haber hecho una alianza y construir un imperio para protegernos de las garras del Señor, pero preferiste unirte a él, una mala elección, has sido un gran guerrero pero tu día final ha llegado, diría Erebos quien ya se encontraba listo para arrojar su poderoso ataque de ki. Pero Kakaroto no perdería el tiempo más y de inmediato lanzaría su ataque final con todo el poder que le quedaba donde el Kamehameha iba directo hacia su objetivo. Por otro lado, Erebos había hecho lo mismo, también había lanzado su ataque final con todo el poder de la oscuridad que le quedaba. De manera instantánea ambos ataques chocarían donde de inmediato comenzaría una legendaria batalla de choques de energía, donde ganaría el que más tuviera.
Todo el multiverso entero era víctima de la brutal batalla al punto que todo era sacudido, el poder de ambos dioses se sentían en cada rincón del multiverso e incluso sus poderes llegaban a otros mundos, los planetas cercanos eran pulverizados por la presión que ambos desprendían, era tanta que el suelo se agrietaba, relámpagos, rayos y estruendos caían por todo el campo de batalla, además la lluvia no tardaría en caer. Rayos, todos mis músculos están en máxima tensión, estoy sacando todas mis fuerzas y energías para ganar este choque de ataques, si bajo los brazos no hay duda de que ambos ataques me pulverizarían en segundos, por esa misma razón debo ganar a toda costa y recuperar mi vida, se diría Kakaroto y este rompería sus límites, aumentando el poder en su Kamehameha lo que lo posicionaría en la delantera. El dios Erebos sería arrastrado hacia atrás debido a que el ataque de Kakaroto estaba ganando terreno, pero este sabía que tampoco podía dejar que ese ataque le impactara y podría ser su fin, por lo tanto este finalmente haría uso del poder del ojo de la oscuridad lo que provocaría un gran aumento de poder en este donde al instante ganaría terreno su ataque de ki obligando a retroceder a Kakaroto. Mis fuerzas empiezan a abandonarme, no sé si podré resistir mucho más, el ataque de Erebos está ganando, no tengo más opción que hacer explotar ambos ataques y solo hay una manera de hacerlo, me prometía hace muchos años que no usaría las habilidades de los ojos de Dios y parece ser que esta situación es de vida o muerte, se diría Kakaroto mientras sus ojos de Dios comenzaban a brillar muy intensamente. Mis fuerzas comienzan a abandonarme, mi inmortalidad no está funcionando, pero estoy seguro que es a causa de los ojos de Dios de Kakaroto, no me permite regenerar mi cuerpo, al parecer es un mecanismo de defensa de los ojos de Dios, por ahora tengo la delantera, es momento de ponerle fin a esto, fueron las exclamaciones de Erebos y este haría un aumento más de poder donde su ataque de ki cada vez iba ganando más terreno al punto que estaba haciendo retroceder más y más a Kakaroto. Mis músculos empiezan a arder y a desgarrarse, es ahora o nunca, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este finalmente haría uso de una de las habilidades de los ojos de Dios. Sin que Erebos lo esperara ambos ataques harían un colapso brutal al punto que de manera instantánea se daría una explosión nivel planetaria que de inmediato arrasaría con todo a su paso, las ondas expansivas pulverizarían los planetas cercanos y a consecuencia la vida que habitaba en tales planetas, la explosión había provocado un caos total donde Erebos y Kakaroto habían quedado bajo los escombros, no había más que lava por todos lados y llamas. Una lluvia negra no tardaría en caer en toda la destrucción y caos, rayos y relámpagos se daban por todo el lugar, todo parecía el mismísimo infierno. Pero entre todos los escombros saldría el dios Erebos, quien había agotado todas sus energías, a pesar que se encontraba perfectamente bien en su estado físico la realidad era que no tenía más fuerzas para pelear. Kakaroto también saldría entre todas las llamas, su sangre Hellsing, su sangre como dios y ángel le habían sanado su cuerpo, pero no sus energías por lo cual también se encontraba en una situación crítica. Ese gran ki que desprendía ha desaparecido en su totalidad, pero Kakaroto también se ha dado cuenta de mi situación actual, ambos estamos al mismo nivel, esto no habría pasado si no me hubiera confiado, pero ya no hay vuelta atrás, debo pelear con lo que me queda, se diría Erebos. Pero Kakaroto comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia Erebos mientras tenía una mirada seria, se colocaría frente a Erebos. Veo que aún no te das por vencido, testarudo como tu madre, diría Erebos. No lo entiendes, no tengo elección, debemos detener esto, hemos causado la muerte de seres inocentes por nuestra pelea, diría Kakaroto. ¿Y crees que esto es mi culpa? ¿Quién vino a mi mundo y destruyó todo? En el momento que te uniste al Señor y acabaste con mis sombras, mi palacio, iniciaste una guerra que no puedes parar, diría Erebos mientras tenía una mirada seria. Créeme que no quiero hacer esto pero no me dejas darte una explicación, diría Kakaroto y soltaría un puñetazo hacia toda la cara de Erebos. Erebos de inmediato sería impactado contra una gigantesca roca, destruyéndola de manera instantánea y levantando una cortina de polvo. Entiende que no tengo elección, diría Kakaroto. Ya es tarde para una explicación, pero siempre hay más de una elección, diría Erebos y a gran velocidad le impactaría un puñetazo a Kakaroto en toda la mandíbula. Kakaroto sentiría el fuerte impacto debido a que su cuerpo estaba muy debilitado. Pero Erebos rápidamente le daría otro puñetazo en toda la cara y le lanzaría una ráfaga de ki con sus últimas energías. Una explosión se daría al punto que mandaría a volar los escombros, se había formado un cráter y una cortina de humo se había levantado.
Esa fue mi última gota de ki, al parecer ya no puedo lanzar más ráfagas de ki, estoy agotado, se diría Erebos. Goku saldría en todo el humo, este se encontraba mal herido, apenas se mantenía de pie pero su espíritu de lucha no lo dejaban rendirse como su voluntad de hierro. Impresionante, estás en tu peor estado crítico y sigues poniéndote de pie, eres como tu madre, una voluntad fuerte, una lástima que decidiste unirte a mi padre, diría Erebos y este haría aparecer su poderosa espada para terminar finalmente con la batalla. Espera un momento, esto no tiene por qué terminar así, diría Kakaroto. Tienes razón pero tomaste tu decisión, ahora podrás reencontrarte con tus esposas, fueron las palabras de Erebos y este con todo lo que tenía se lanzaría hacia el ataque. Debo pensar en algo, este será mi fin, se diría Kakaroto quien veía como Erebos se aproximaba a gran velocidad. Erebos con todo lo que le quedaba de resistencia y velocidad, se había colocado frente a Kakaroto para dar una estocada con su espada. Pero en ese momento Kakaroto respondería con el nombre de su hijo Morfeo, lo que provocaría que Erebos detendría su ataque y prestaría atención a lo que había dicho un malherido Kakaroto. ¿Qué has dicho? Morfeo. Tu hijo, ahora lo entiendo, diría Erebos. La razón por la que estoy peleando es porque el desgraciado de Zeus no me dejó más opción, diría Kakaroto. Así que el señor tiene tu vida en la palma de sus manos, pero créeme Kakaroto, no te desharás de él tan fácilmente, derrotarlo es una estupidez porque créeme, cuando digo que no existe nadie que iguale el poder del señor, diría Erebos. Pero no voy a dejar de intentarlo, para que Zeus me deje en paz es deshacerme de él, pero no sé si puedo hacerlo, después de todo es el padre de mi madre, diría Kakaroto. No estás escuchando lo que dices Kakaroto, créeme, no existe la manera de derrotarlo, no importa cuánto entrenes pero nunca lo harás, yo te pude haber derrotado en un minuto pero me confié y nunca liberé mi máximo poder, lo que viste fue el 25% de mi poder, usando mi máximo poder no llego ni a los talones del señor, ni siquiera a Hades, mi hermano mayor, fue erradicado por el señor, no le importó que fuera su hijo, así de despiadado es el señor, no lo conoces como yo, así que la idea de derrotarlo es mejor que la olvides, diría Erebos con un tono grave en su voz mientras vería fijamente a Kakaroto. Me ha quedado claro tu punto, pero ahora no sé qué rayos haré, la misión de Zeus fue erradicarte, pero él sabía perfectamente que no podría hacerlo, como fui tan estúpido, él me mandó a un suicidio, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Ahora lo comprendes, al señor no le interesa a nadie que no sea él, por eso mi madre se fue, diría Erebos. Ya veo, parece un tema delicado así que no lo tocaré, pero ahora debo irme, tendré que confrontar a Zeus, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Estás loco Kakaroto, si vas ahora mismo y lo confrontas entonces él mismo te eliminará del mapa, diría Erebos. Lo sé y conseguiré lo que quiero, diría Kakaroto. ¿A qué te refieres? ¿Acaso deseas morir? Diría Erebos. Mi sacrificio abrirá los ojos de los demás dioses y ángeles, verán de lo que es capaz Zeus, que incluso a ellos los aniquilaría si no siguen sus órdenes, pero antes dime acerca de tu hermano Hades, diría Kakaroto. Hades es el hermano mayor de todos, hace millones de años, en el inicio de los tiempos inició una guerra para quitarle el trono al señor, trajo demonios puros del inframundo para su conquista pero falló, se dice que fue enviado directo al inframundo y nunca más podría salir, tendría que vivir en el inframundo para siempre junto a sus demonios, pero la realidad es que no fue así, el señor aniquiló a Hades, nadie aparte del señor sabe de esto, mis hermanos creen que Hades se encuentra con vida, diría Erebos mientras tenía una mirada seria. Eso era lo que necesitaba Erebos, ahora tengo cuentas pendientes con Zeus, quizás esto sea un adiós porque es posible que no nos volvamos a ver, cuídate Erebos y lamento el caos que te causé, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este a gran velocidad saldría del campo de batalla e iba directo hacia el mundo de Zeus. Hasta nunca Kakaroto, no hay duda de que tu hijo es muy persistente y terco, tal como tú Siris, diría Erebos. Ahora nos situamos en el mundo de ángeles y dioses puros, en el mundo del poderoso Zeus, después de muchas horas. Y bien Azazel. Dime que has logrado algo, diría Zeus. Por desgracia no señor, busqué a Morfeo por horas pero no hay rastro de él, también habían muchos planetas en caos, parecía que se libró una guerra, diría Azazel. No quiero creer en nuestras fuentes señor, pero nunca se equivocan, es posible que Morfeo haya sido eliminado del mapa, diría Loki.
No puedo creer esto, no puedo creer que no haya rastro alguno de este sujeto desconocido. Si Morfeo en verdad fue eliminado, es posible que este sujeto tenga un problema personal con nosotros, pero cometió un grave error al meterse con nosotros. Quedará hecho polvo una vez que lo encuentre, me encargaré personalmente de erradicarlo para dar el ejemplo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora que asustaría a los presentes. Señor, ¿acaso tiene planeado salir del planeta? Diría Loki. Eso ha sido todo, Azazel, regresa a tus aposentos, diría Zeus. Como usted ordene, señor, diría Azazel, y este se retiraría del lugar. Señor, diría Loki. Tú lo has dicho, Loki, pero la respuesta a tu pregunta es negativo. Azazel no es bueno rastreando, pero tengo en mente a alguien muy especial, diría Zeus. ¿De quién estamos hablando, señor? Diría Loki. Puedes hacerlo mejor, Loki, ¿sabes a quién me refiero? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No puede ser, ¿estamos hablando del ángel de la muerte? Señor, diría Loki. Le has dado, Loki, Tyr nunca me ha fallado, es tu guerrero completo, te dije que Erebos es el único que es capaz de igualar a Hércules, pero olvidé mencionarte que Tyr es el ángel más completo. Si alguna vez llega a dominar su maldición, se convertirá en mi hijo más poderoso, pero eso es un tema para otro día, diría Zeus con una sonrisa. Señor, ¿realmente tenemos que enviar a Tyr? Si llega a perder el control de su maldición, arrasaría con todos los mundos, diría Loki. ¿No es asombroso? Pero no te preocupes, estoy al tanto de su entrenamiento y cada día avanza mucho más. Tuvo un enfrentamiento con Kakaroto y ni siquiera perdió el control. ¿No es magnífico? No me digas que tienes miedo ir por él, diría Zeus. No soy un guerrero del todo, señor, incluso algunos dioses y ángeles le hablan con respeto a Tyr, pero iré por él, señor, diría Loki. Perfecto, ahora sí me disculpas, deseo descansar, ha sido un día muy largo, diría Zeus. Pero en ese momento Kakaroto irrumpiría, este tenía una expresión seria mientras desprendía un instinto asesino. Pero si es Kakaroto, diría Loki. No pierdas el tiempo, Loki, yo me haré cargo, diría Zeus. Sí, señor, diría Loki, y este se retiraría del trono del poderoso Zeus. Pareces molesto y veo que estás en una sola pieza, significa que todo salió bien, diría Zeus con una sonrisa. Me mandaste a mi propia muerte, querías deshacerte de mí, ¿crees que esto es gracioso? Me has traicionado, diría Kakaroto mientras tenía una mirada asesina. ¿Quieres calmarte un poco? Estás armando un escándalo innecesario, hay cosas más importantes por resolver en este momento que una disputa familiar, diría Zeus. No soy parte de esta familia y nunca lo seré, me mandaste a eliminar a Erebos porque sabías perfectamente que no podría, me mandaste a mi propia muerte, diría Kakaroto. Pero aquí estás, ¿no es así? Sabía perfectamente que Erebos no tendría las agallas para aniquilarte, no te envié a un suicidio, te envié a tu fortaleza, fuiste capaz de hacerle frente al dios de la oscuridad y saliste en una pieza, nadie ha logrado eso, deberías sentirte orgulloso, después de todo fue parte de tu entrenamiento, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Cómo que un entrenamiento? No creo en nada lo que dices, eres impredecible y no te importa la vida de nadie, diría Kakaroto. Escucha, resolveremos nuestras diferencias después porque en este momento hay un asunto más importante, diría Zeus. ¿Qué cosa podría ser más importante que mandarme a una misión suicida con la intención de erradicar a tu hijo Erebos? Diría Kakaroto. Morfeo, diría Zeus mientras tenía una mirada seria. ¿Qué? ¿Morfeo qué tiene que ver con esto? Diría Kakaroto. Tu hijo Morfeo está desaparecido, mis fuentes me han informado que Morfeo fue eliminado por una entidad desconocida, pero no fue el único, una de las creaciones de mi esposa también fue erradicada, su nombre es Selene, una de las diosas de la luna, ahora ves que hay asuntos más importantes, diría Zeus. Kakaroto en ese momento sentía una sensación terrible, tenía un instinto asesino que le decía que eliminará a Zeus por haber enviado a su hijo a una misión la cual no había mucha información, pero este comprendería que no era el momento adecuado, por lo tanto este se calmaría para ir en busca de su hijo. Veo que te has relajado, pero no te preocupes, Tyr fue enviado a buscar a Morfeo, el ángel de la muerte nunca falla, diría Zeus. No me importa si nunca falla, yo tampoco voy, no me quedaré de brazos cruzados, diría Kakaroto quien se preparaba para salir, pero sería interrumpido por la voz de Zeus. No puedes ir en esas condiciones, aún no te recuperas del todo desde tu pelea contra Erebos, diría Zeus.
No me importa, estoy perdiendo el tiempo aquí, diría Kakaroto. Eres terco como tu madre, pero si vas en ese estado serás un estorbo cuando encuentres al sujeto que está causando una guerra, diría Zeus. Kakaroto esta vez no diría nada, entonces este saldría del palacio sin escuchar las advertencias de Zeus. Es idéntico a su madre, pero Tyr se hará cargo, el ángel más fuerte, será interesante verlo en una batalla real después de tantos años, se diría Zeus. Señor, Tyr ha sido enviado a la misión de rescate, diría Loki. Así que veremos al dios de la guerra en acción, diría Zeus. No puedo evitar decir que vi salir a Kakaroto furioso del palacio, significa que ya lo sabe, diría Loki. Afirmativo. Loki irá también a buscar a Morfeo, pero se encuentra en un mal estado, no se encuentra en condiciones para pelear, pero su orgullo de Saiyajin le dice que no puede tirar la toalla sin hacer nada, diría Zeus. ¿Qué quiere que haga, señor? Diría Loki. Nada, Kakaroto es el primer dios en agradarle a Tyr, no cabe duda de que el ángel de la muerte será el protector de Kakaroto si algo llega a salir mal, diría Zeus. Así que esa es la razón por la cual Tyr logró controlar su maldición en el entrenamiento que tuvo con Kakaroto, se diría Loki. Ahora largo Loki, ven a informarme cuando Hércules regrese de la misión, diría Zeus. Así será, señor, diría Loki. Ahora nos situamos en las afueras del mundo de dioses y ángeles, en una galaxia habitada nada más por mortales, en un planeta parecido al planeta Tierra. Por aquí fue la última vez donde sentí esa extraña energía, pero ahora veo que este planeta está repleto de mortales, aquí es imposible que exista el ser que destruyó a la diosa Selene y al chico Morfeo, se diría Tyr mientras analizaba todas las energías del planeta. El dios Tyr entendería que este ser sabía perfectamente que lo estaban siguiendo y era bueno para ocultar su ki y su espíritu, ya que por lo visto es posible que también quiera atacar. Regresando al mundo de dioses y ángeles puros, en una parte del planeta del dios Zeus. Kakaroto, regresaste, diría Rise. Veo que tardaste un poco, ¿está todo bien? Diría Lilith. No, tengo una misión más, sé que te prometí que nos iríamos, Rise, pero parece que surgió una catástrofe que requiere de mi presencia, te lo contaré todo una vez que regrese, no tengo mucho tiempo, te agradezco lo que haces por nosotros, Lilith, nos vemos muy pronto, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este de inmediato emprendería vuelo para salir del planeta. ¿Qué acaba de pasar? Todo pasó muy rápido, ni siquiera tuve la oportunidad de decir algo, diría Rise. No te preocupes, Rise, averiguaré de qué trata todo este alboroto, diría Lilith.